Muy buenas noches con todos. Em, Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de este módulo. Vamos a ver. Muy bien, listo. Bien, vamos a ver en este módulo lo que corresponde a definición y tipos de investigación, la triangulación en la investigación, fomento de la cultura investigativa en enfermería en estudiantes de enfermería, integración de proyectos de investigación en la práctica clínica y finalmente la publicación y difusión de investigaciones en el área de enfermería. Bien, vamos a empezar por esta primera pregunta. Sí, recuerden que la idea es siempre que la clase sea bastante participativa, bastante interactiva. Vamos a manejar nuestros tiempos también en relación a la participación. Vamos a colocar. Ujú. Vamos a dar unos 5 minutos, ¿sí? Para poder responder esta pregunta en el chat, ¿correcto? ¿Qué entendemos por investigación? Vamos a partir con esta pregunta. A ver, vamos a colocar lo que creamos con nuestras palabras, em, palabras claves que de repente ustedes relacionan con investigación, también es válido. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos empezado justo con esta pregunta, que es ¿qué entendemos por investigación? En el chat podemos colocar la respuesta, ¿sí? Ya. Bienvenida. Muy bien, ahí están colocando, perfecto, proceso mediante el cual se genera em, conocimiento, muy bien. A ver, a ver, vamos a ir revisando. Hay un audio encendido, hay que tener cuidado. Vamos a ver. Sí, ahora sí ya está silenciado. Vamos a ver. Gracias. Proceso mediante el cual se genera un conocimiento. Perfecto, es un estudio que nos permite adquirir nuevos conocimientos. Perfecto. Bien. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Robert, Sunilda, Sonia. Buscar analizar una información. Es un proceso que busca generar nuevo conocimiento o resolver un problema. Muy bien, un proceso científico para resolver un problema de la realidad y como resultado generar conocimiento. Muy bien, Carmen, excelente. Muy bien, gracias a todos los que han participado. Perfecto. Definitivamente sus conceptos están, son atinados en relación a lo que significa investigación y justamente vamos a empezar con ello, ¿correcto? En primera instancia, lo que es investigación es un proceso ordenado, riguroso, crítico, que tiene como finalidad, ¿qué cosa? Generar, validar
y aplicar conocimiento, ¿no? En términos de enfermería, podríamos decir que está relacionado al cuidado de la salud, la práctica clínica, la gestión y la educación, incluso en enfermería. Como enfermeras, como docentes, podemos realizar también investigación en el cual busquemos identificar de repente puntos críticos en relación a la educación, a las estrategias, la metodología que utilizamos en educación y poder obviamente mejorar este contexto educativo para la carrera. Entonces, en enfermería, lo que la investigación nos va a permitir es sustentar la práctica basada en evidencias. Porque sí, también así como existe medicina basada en evidencia, también tenemos enfermería basada en evidencia, ¿correcto? Mejorar la calidad del cuidado, muy importante. Responder a problemas de salud de individuo, familia y comunidad, ¿no? Como muy bien nosotros conocemos, nuestro sujeto de estudio es la familia, el individuo, familia y comunidad, ¿correcto? El objeto de estudio para enfermería es el cuidado, no curativo, sino cuidado, que es mucho más amplio incluso, ¿no? Bien, en los que es tipos de investigación, este cuadrito lo vimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Recuerdan que lo vimos? Habíamos hablado y que les dije que hoy día vamos a profundizar acerca de esto, porque cuando dentro de los ítems también está lo que es tipos de investigación, tenemos que conocerlos. Toda la variedad de investigación que existe y que podríamos nosotros realizar, ¿correcto? Ustedes saben que para lo que es docencia es bastante importante que básicamente pongamos en práctica la investigación nosotros como líderes o también que empecemos a enseñar mínimamente lo que tenemos que enseñar al estudiante es que tenga un acercamiento con, en este caso, la investigación. ¿Cómo? Claro, lo más clásico de repente es pensar que solamente se da cuando yo fomento que el estudiante haga su tesis. No, va mucho más allá. El uso de la investigación no solo es en el punto de que realices tu tesis, sino que también le enseñemos a nuestros estudiantes que como docentes hacemos uso de la investigación. La forma de hacer uso de investigación es leer artículos, fomentar la lectura de artículos. Quiere decir que cuando yo esté enseñando, correcto, yo tengo que hacer entender a mis estudiantes que yo utilizo artículos para la creación, por ejemplo, del material, ¿no? Eso es uno. Y otro, por ejemplo, mandar a que ellos lean artículos. Muchos de los procedimientos, de repente, que en el tiempo, desde que nos enseñaron hasta el día, en el aspecto formativo, desde que nos enseñaron hasta el día de hoy, han cambiado. Y han cambiado y eso se va a sustentar. ¿Dónde? ¿Dónde los vamos a encontrar? En los artículos científicos. Ahí van a estar justamente el sustento por el cual o la razón por la cual han cambiado a la fecha de hoy. ¿Correcto? Entonces es importante no solo decir que el docente de investigación del curso de tesis es el responsable de fomentar investigación. No, ¿correcto? Es también importante que nosotros en nuestra práctica de docencia evidenciemos que hacemos uso de los artículos. De esa manera el estudiante va a decir, ah, la docente siempre menciona artículos, nos hace leer artículos, entonces esto del artículo es mi día a día. Esto es donde yo me tengo que desarrollar. Mi práctica, mis procedimientos de enfermería tienen que estar basados en ello. Cualquier sustento teórico que yo quiera decir tiene que estar actualizado. Y generalmente, si bien tenemos como base los libros, en otra instancia también tenemos los artículos, que son los que se van actualizando de manera más contemporánea, ¿correcto? Ahora, cuando van a leer, cuando se van a empezar a leer artículos, muchos de ellos van a tener diseños, ¿no? Diseños específicos que necesitan ellos entender. ¿Por qué? Porque en primera instancia nosotros debemos también entenderlo y obviamente enseñarles a ellos. Debemos entender que existen, en la clase anterior también hablábamos, enfoques cuantitativos, cualitativos, ¿correcto? Luego teníamos también, ¿qué cosa? Métodos observacionales y experimentales. Habíamos mencionado que, por ejemplo, vamos a ver acá. Por favor, recuerden que cualquier consulta, duda que ustedes tengan, encantada de poder ayudarlos a resolverlos. Si de repente algo no queda claro, pueden preguntar en el chat, ¿sí? Bien, tienen que
tener claro en sentido de que existen métodos observacionales y métodos experimentales, ¿correcto? Siempre cuando vamos a ir desarrollando la clase hay que pensar como docente cómo yo puedo, uno, explicar esto a mis estudiantes que lo tienen que conocer y yo también tenerlo claro, porque de esto también tiene que nacer la curiosidad de poder, obviamente, incluso yo replicar algún estudio de estos que voy a mencionar, ¿correcto? Tenemos estudios observacionales. Como su mismo nombre lo dice, se va a centrar solo en la observación, no va a haber manipulación de la variable. Hay que recordar que en investigación nosotros tenemos, ¿cuántas variables tenemos? ¿Cuántos tipos de variables tenemos? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué tenemos en investigación? Una variable independiente, ¿correcto? Sí, estamos recordando una variable independiente y una variable dependiente. Ojo que acá pueden ser varias variables independientes, ¿correcto? ¿Qué entendemos? Que la variable independiente tiene un efecto, tiene un impacto en la variable dependiente, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué puede ser una variable independiente? Consumo de sal. ¿Y acá qué puede ser? ¿Qué podrá producir el alto consumo de sal? Alto consumo. ¿Qué podrá producir? A ver, en el chat los leo. Hipertensión, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tenemos una variable independiente. Ahora, obviamente no solamente puede ser una, pueden ser dos. Falta de ejercicio, sedentarismo, ¿correcto? Sedentarismo. Entonces, ustedes se percatan, a ver, ¿qué pasa si yo ya quito el sedentarismo y tengo una población que sí hace ejercicio? ¿Correcto? Modifico la variable independiente. Y si ya elimino el alto consumo en sal y, por ejemplo, trabajo con personas que sí comen de manera adecuada su dieta o una dieta balanceada con un consumo de sal controlado. Entonces, si ustedes se percatan, yo puedo, ¿qué cosa? Manipular la variable independiente. Y lo que yo manipule en la variable independiente, se supone que va a haber un cambio en la variable dependiente, ¿correcto? Si ya no hay sedentarismo, si ya no hay alto consumo en sal, tampoco probablemente hayan casos de hipertensión. Entonces, esta pregunta que dice, ¿existe intervención? Hace referencia a si existe manipulación de la variable independiente. Cuando no hay manipulación de esta variable independiente y solamente observo, manipulo es, como su mismo nombre lo dice, modificar, ¿correcto? En cambio, yo en la observacional, en el método observacional, lo que yo hago básicamente solamente es observar, como su mismo nombre lo dice. Y tengo acá dos grandes grupos, diseño descriptivo, con diseños analíticos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Los descriptivos no tienen grupo de comparación. ¿No? En cambio, los analíticos sí tienen grupos de comparación, porque nosotros, por ejemplo, en los estudios de corte o de caso y control, tenemos dos grupos. Para caso y control tenemos el caso y para el control, para estudio de caso y control tenemos el caso y tenemos el control. Y para la cohorte tenemos un grupo de expuestas, personas no expuestas. Entonces tenemos diferentes tipos de, este, de estudios analíticos. ¿Ya? Vamos a hablar brevemente sobre estos analíticos que en realidad en términos estrictos de investigación aplicable como a eh, como digamos a nivel universitario, algo así, a veces es un poco más difícil de realizar el estudio de corte, por ejemplo, ¿no? El caso y control sí podrían realizarlo, ¿no? Eso sí. Bien, vamos a hablar sobre esto y luego en detalle vamos a ahondar también sobre los otros. Bien, recuerden, yo les dije, el estudio analítico pertenece al grupo observacional porque no va a manipular la variable, solo va a observar en el tiempo, ¿correcto? Los estudios descriptivos, los que están acá, por ejemplo, las tesis que hacen los estudiantes, la mayoría de estudiantes de pregrado, la mayoría seguro también de su tesis, ha sido un estudio transversal. Transversal es una característica de un estudio en el cual tú recolectas la información, la variable independiente y la variable independiente al mismo tiempo. Independiente y dependiente. Recuerden que en epidemiología nosotros hablamos de variable independiente, le llamamos exposición, ¿no?
Y también le llamamos a la variable dependiente em, outcome, efecto, desenlace. Vamos a llamarle desenlace en esta ocasión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros ahorita vamos a ver la cohorte, miren, estos estudios analíticos tienen un grupo de comparación. ¿Cómo grupo de comparación, profesora? Cuando ustedes han hecho su tesis, no tenían grupo de comparación. A toda la población que era parte de su muestra, le recolectaron la información. Todos. Por ejemplo, si mi tesis era factores relacionados a cáncer de mama, entonces tú ibas con tu encuesta que a quienes les preguntabas. A las personas que hoy tienen cáncer de mama, les preguntabas sobre sus antecedentes, ¿correcto? Entonces, tú lo que hacías es recolectar toda la información, toda la variable independiente, que son los antecedentes, las exposiciones, y también recolectabas al mismo tiempo la variable pendiente, porque ya te ibas con un grupo de personas que tenían la enfermedad de cáncer de mama. Entonces, tú con un estudio transversal es una sola fotografía del momento, no hay seguimiento, ustedes solamente van, recolectan al mismo tiempo variable independiente y variable dependiente y listo. ¿Correcto? Nada más. También tenemos estudios llamados series de casos, un conjunto de casos clínicos interesantes relacionados a una patología, y tenemos un caso clínico también de manera individual. Y los analíticos no, en este caso, digamos, a diferencia de los descriptivos, no van a ser de tipo transversal, sino de tipo longitudinal. Van a seguir en el tiempo. Característica de los estudios cuando hay seguimiento es que son longitudinales. ¿Ya? Longitudinales. Entonces, estos estudios de acá son longitudinales. Quiere decir que hay seguimiento. ¿Cómo seguimiento, profesora? Miren, en los estudios de caso y control tenemos grupo de comparación que se basa en la enfermedad o en el evento, ¿no? O el también llamado desenlace. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú sigues a las personas con una enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama, y luego un grupo de personas sanas. Haces un seguimiento hacia atrás retrospectivo porque vas a buscar su historia clínica. ¿Ya? Y en cambio, en la cohorte, tú haces una investigación que desde hoy tú sigues a personas sanas, personas que, por ejemplo, consumen, em, tienen un consumo de alto en sal, luego sigues a otras personas que no tienen un consumo alto en sal. Esta sal, ¿qué cosa es? ¿La variable independiente o dependiente? A ver, ¿qué cosa era la sal? Dependiente. Independiente, ¿no? La sal Independiente. independiente. La sal es independiente, lo que en epidemiología le llamamos también exposición, ¿no? Entonces, estos factores que nosotros muy bien en enfermería les llamamos factores de riesgo, factores protectores, en primera instancia, cuando uno recién quiere averiguar qué cosas son, uno les llama simplemente exposiciones. Ya con el resultado, tú ves qué cosa es. Es una investigación, un factor protector, es un factor de riesgo, ¿correcto? Pero tú primero lo que haces es catalogarlo como una exposición, nada más. Claro, perfecto, así es, Robert. Dependiente sería el efecto, lo que ha producido la sal, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, hipertensión. Entonces, en el estudio de cohorte, lo que tú haces es básicamente seguir en el tiempo. Miren cómo es una cohorte y luego voy a explicar de manera como un cuento, qué cosa es un caso y control. La corte es lo siguiente. Primero, hay que entender que los estudios de corte son carísimos. Los manejan las universidades cuando hay concursos públicos dados por el Estado. Pero no conozco de alguno, pero por ejemplo en Chile, cuando estuve estudiando la maestría, se dio la cohorte de Mauco. Fuimos a Maule, que es la comuna de Maule, y ahí se realizó el estudio de cohorte llamado Mauco. Mauco porque esto quería enfocarse mucho en corazón, pero al final se enfocó en varias cosas. No hubo más presupuesto y se llegó a hacer de varias cosas. Por ejemplo, yo les hablaba cómo funciona una corte. Una corte tiene que captar, enrolar a varias personas de una comunidad, como les mencioné, Maule, por ejemplo, ¿no? Fueron, captaron a la más cantidad de población que pudieron, ¿correcto? Y una vez que la captan, empiezan a dividirla. Por ejemplo, de mis 1000 personas que capté,
voy a dividir en quienes tienen una exposición, porque la corte parte de la exposición, miren acá, parte de la exposición. Entonces, divides a tu población sana, ¿no? Sin hipertensión, y divides en personas con alto consumo de sal y con un consumo de sal normal, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, ahí dos grupos partidos o divididos así en dos gracias a la exposición. Son personas sanas, les empieza a seguir en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le va a seguir? Años, años. Creo que Mauco ha durado en promedio 10 o 15 años. Entonces, años, empieza a seguir en el tiempo. ¿Y qué vas a ver en el tiempo? Vas a ver eventos. ¿Qué eventos o desenlaces? La hipertensión. Se supone que en el tiempo yo debería encontrar que aquellas personas que han tenido un alto consumo de sal han tenido obviamente, ¿qué cosa? Más casos de hipertensión. Eran personas sanas, pero que en el tiempo fueron desarrollando la enfermedad, ¿correcto? Fueron desarrollando, apareció la enfermedad. En cambio, eso es un estudio de corte, seguimiento en el tiempo, prospectivo de hoy hacia adelante, ¿no? Hace seguimiento según la exposición, expuestos y no expuestos, ¿correcto? Ve la incidencia, ¿por qué? Porque tú vas viendo casos nuevos, van apareciendo casos nuevos. Entonces, eso es básicamente la cohorte. Ahora, a diferencia de lo que es caso y control, profesora, ¿cómo es caso y control? Caso y control implica que tú vas a un hospital y partes de la enfermedad o el evento. Si mi evento es una enfermedad como por ejemplo cáncer de mama, yo agarro 50 historias de cáncer de mama, 50 historias de personas sin cáncer de mama, enfermos y personas sanas, ¿no? Con el evento, sin el evento, y voy a revisar su historia clínica. ¿Qué voy a buscar en su historia clínica? La exposición. Partí del desenlace o el evento, o también llamado enfermedad, y fui hacia atrás, retrospectivo. En la historia clínica busqué las exposiciones. Y ahí, si ustedes se percatan, cuando yo señalo las 50 personas con la enfermedad, esos son los casos. Y las 50 personas sanas, mis controles. Eso es un estudio de caso y control, eso es un estudio de cohorte, ¿ya? Igual es importante que lo conozcan porque algunos estudiantes, ¿no? Pueden hacer o pueden plantear realizar estudios de caso y control, que eso sí son mucho menos costosos, ¿no? Se pueden realizar. La cohorte sí es un poco más complicado, obviamente les mencionaba toda la logística que implica hacer seguimiento a las personas, pero un caso y control sí tranquilamente lo pueden realizar. De repente es muy utilizado por los estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, cuando me ha tocado enseñar, también he enseñado a estudiantes de medicina lo que es investigación, salud pública, lo que es también epidemiología, estadística. Así que es algo que uno tiene que estar preparado porque si nos toca dictar clases de manera transversal, que incluye, por ejemplo, si nos toca dictar el curso de investigación, pues tenemos que conocer porque algunas universidades permiten que el estudiante también pueda realizar estudios de caso y control. ¿Ya? Serie de casos, casos clínicos son bastante utilizados para medicina. Corte ya les he dicho que es algo realmente muy caro y los otros estudios de acá también. Transversal es lo más común. La mayoría se centra en estudios transversales, es cierto. Bien, hasta ahí. Preguntas, consultas, ¿todo claro hasta ahí? ¿Sí? Si es así, entonces vamos con la segunda pregunta. En la segunda pregunta, ¿qué tipo de investigación tú conoces? De las que te he mencionado, por ejemplo, ¿cuál tú ya conocías previamente? ¿Cuáles son las que ustedes han conocido o han desarrollado incluso, ¿no? Para la obtención del título, la mayoría han realizado, por ejemplo, un estudio transversal. ¿Sí? Vamos a dar unos lapsos de 3 minutos para que podamos contestar qué tipo de investigación conocían. Mm, ahí está. Muy bien, ahí están colocándolo, perfecto. Transversal, transversal, muy bien, muy bien.
comparativo, correlacional, ¿no? Muy bien, correlacional, transversal, aplicada, muy bien, cuantitativa, perfecto, muy bien, Robert. Cuantitativa, cualitativa, muy bien, Sonia. Cecilia también ha participado. ¿Quién más? Muy bien, Sunilda, perfecto. Muy bien, Janet, perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros, a ver, creo que me faltó uno leer. Sí, sí, sí. No experimental, perfecto. La mayoría de nosotros, básica. Ajá, claro. Hay tipos de investigación, correcto, básica, aplicada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos diferentes tipos de clasificación, ¿no? Podemos clasificarlas según el tipo de investigación básica aplicada. Muy bien. Podemos también, tener investigación, según su diseño, según su enfoque, el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, o según su diseño. Vamos hoy día a centrarnos en según el diseño, ¿correcto? Para poder ahondar, porque los enfoques son cuantitativo, cualitativo, ¿no? Es lo que hemos visto. En lo que este gráfico de acá que hemos visualizado, ¿a qué tipo de investigación corresponde? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Entonces, vamos a centrarnos en poder desagregar, conocer a fondo los tipos de investigación y sobre todo su aplicación, cómo podríamos aplicarlo para enfermería y cuál es su importancia, ¿correcto? Bien. Vamos a hablar uno por uno. En la investigación descriptiva, esta investigación descriptiva, como su mismo nombre lo dice, tiene la finalidad de caracterizar, describir o documentar un fenómeno, ¿no? Población o situación de salud, tal como ocurre en la realidad. Como ustedes hemos visto, ¿dónde estaba la investigación descriptiva? En un estudio con método observacional, en el cual no hay manipulación de la variable, ¿correcto? Solo está observando y responde al qué, cómo, cuándo y dónde. No establece relaciones causales, es decir, nuestra tesis, que es de tipo descriptiva, no estaba buscando causalidad. ¿Ya? Causalidad es un término bastante fuerte en realidad. Ojo, que no es lo mismo correlación que causalidad. Otra cosa también que a veces se confunde. Por ejemplo, si yo digo de que en la época que cobramos los sueldos, la gente, vamos a ver que empiezan a haber más compras, ¿no? Por ejemplo, compras, gastos, etcétera. Este es cuando cobramos nuestro sueldo. ¿Vamos a encontrar una correlación? Claro que sí, seguro que sí, porque justo cuando nos pagan, empezamos a hacer compras. Pero esto no quiere decir que la causa de que haya mayor cantidad de compras es el hecho que nos paguen. Las causas, ¿cuáles serán? Gustos, preferencias, épocas. Si es una época navideña, esa es la causa, esa es la causa básicamente, los productos, qué sé yo. Hay tantas razones por las cuales podemos justificar la causalidad de las compras, pero el hecho que te paguen no es una causa, ¿correcto? ¿Hay una correlación? Claro que sí, porque seguro que todos sacamos una gráfica lineal y vamos a ver que básicamente sí, efectivamente, cuando cobramos, el número de personas que va a comprar que compra algo aumenta, ¿no? Pero por eso repito, correlación no es no es causalidad, ¿ya? Es un acercamiento a la causalidad, pero hay que corroborarlo con estudios que puedan corroborar realmente causalidad. No todos los estudios van a hablar de causalidad. ¿Quiénes son los estudios que van a hablar de causalidad? Dos tipos de estudios. Tenemos Ya. Tenemos los estudios de cohorte, porque esos tienen seguimiento, porque esos estudios tienen a la incidencia. La incidencia es observar casos nuevos y eso es muy importante para la causalidad, ¿correcto? Em,
Ahora sí te voy a disminuir un poquito el vídeo que está bastante fuerte la computadora. Em, ¿Quién más tiene causalidad? Los experimentales, obviamente. Los experimentales sí o sí tienen este rigor de hablar de causalidad, ¿correcto? Bien, entonces, la cohorte, que es un estudio analítico, más lo que es los experimentos, son los que pueden hablar de causalidad. El resto, no. Está acercándose a la causalidad, acercándose, pero no hablan de causalidad, ¿ya? Sobre todo los descriptivos que están pues en un orden jerárquico abajo están. ¿Por qué? Porque estos no implican seguimiento, implican solamente estudios de tipo transversal, es decir, tú tomas en un solo momento lo que corresponde a la variable dependiente y las variables independientes. En un solo momento, tú no haces seguimiento, ¿no? No haces seguimiento. Responde al qué, cómo, cuándo y dónde, no establece relaciones causales, usa frecuentemente instrumentos, ¿no? Cuestionarios a través de técnicas de encuesta, observación, revisión de registros. ¿Cómo lo aplicamos a enfermería? Tenemos, por ejemplo, cuando los estudiantes nos piden o plantean una investigación, descripción de prácticas del cuidado, nivel de conocimiento, aptitudes, prácticas, ¿no? Cuando incluso sacamos un perfil epidemiológico de los pacientes, también es una investigación descriptiva. Evaluación de satisfacción del usuario también es una investigación descriptiva. Entonces, si están por debajo, alejándose de la causalidad, ustedes se preguntarán quizás entonces, ¿para qué sirven? La investigación descriptiva, las tesis que realizamos, por ejemplo, la mayoría que realizó en pregrado fue de tipo descriptiva, en específico transversal, ¿sí? Sirven porque suelen ser el primer peldaño en la investigación. De frente, imagínense, ¿quién se va a lanzar a hacer un estudio de cohorte que es tan caro, un estudio experimental que es tan caro, si no ha tenido como base haber encontrado antecedentes sobre investigación descriptiva? ¿Es importante? Claro que sí es importante. Necesitamos partir por tener investigación descriptiva. ¿Sirve? Claro que sirve. Suele ser el primer peldaño en investigación. Es la base para poder hablar, irnos a hacer estudios correlacionales, irnos a hacer estudios experimentales, ¿correcto? No podemos saltarnos porque sabemos que los estudios de gran escala más cercanos a la causalidad, están obviamente siendo también más caros. Requieren tiempo, personal, logística grande, pero en cambio el descriptivo en comparación de los otros suele ser más sencillo y más económico. Bien, ese es el que la mayoría conoce, ¿no? Vamos a ver una investigación, por ejemplo, en mi caso fue un poco al revés. En pregrado realicé lo que es un estudio cuasi experimental y en posgrado hice un estudio descriptivo transversal, ¿correcto? Pero también abordaba preguntas, algunas preguntas mixtas, ¿no? Que calzaban como un tipo de investigación mixta. Entonces, finalmente, la mayoría lo que busca un poco realizar, descriptiva, perdón, no, no fue descriptiva, fue correlacional, porque utilicé estadísticos que justamente buscaban identificar factores de riesgo cardiovascular en una población específica, ya me acordé. Entonces, correlacional justamente de eso, los estudios correlacionales identifican la relación o la asociación entre dos o más variables, ¿correcto? Mide el grado de asociación, una asociación positiva, una asociación negativa, una asociación nula. Usa coeficientes estadísticos como Pearson, Spearman, chi cuadrado, etcétera. Hay varios que se van a utilizar. ¿No hay intervención del investigador? Claro que no. Claro que no, no lo hay, ¿no? No hay intervención del investigador. Recuerden que solamente los experimentales tienen este grado de intervención del investigador o manipulación de la variable independiente. ¿Cómo podremos nosotros identificar un estudio correlacional? Es lo que la mayoría realmente de tesis también hoy está aceptando, ¿no? ¿Qué aceptan generalmente? Que mínimamente tenga dos variables y que encuentres o que tu objetivo sea buscar la relación entre las dos variables. Relación entre conocimiento y prácticas. Asociación entre carga laboral y calidad del cuidado. Relación entre adherencia al tratamiento y resultados en salud.
¿Cuál es la importancia de esto? Es que nos permite identificar si los factores están asociados y obviamente la idea es que si es así, si encontramos algo positivo, es que esto permita orientar a la toma de decisiones correctas, ¿no? Y de esta manera fomente a que se planteen intervenciones específicas de lo que encontremos. Bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Vamos a avanzar con entonces los estudios experimentales. Bien, los estudios experimentales, obviamente, acá sí hay manipulación de la variable, ¿no? Acá van a evaluar la relación sí de causalidad, causa-efecto, ¿no? ¿Qué tipo de variable van a manipular? La independiente, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Primero, hay una asignación de la variable, ¿no? Una asignación de la variable independiente, por eso es manipulada, porque tú la asignas, ¿no? Esta asignación no es porque yo quiero, sino es una asignación aleatoria. La aleatorización en la investigación hace de que todas las personas tengan la misma probabilidad de participar, pero que obviamente han sido seleccionados X cantidad de personas y estas corresponden a mi muestra. Entonces, tenemos grupos experimental y grupo de control. Alto nivel, hay un alto nivel de control para evitar sesgos. Mayor validez interna. ¿Por qué? Porque tenemos este grado de control. Les voy a colocar un ejemplo, ¿no? De investigación experimental. Por ejemplo, yo tengo la idea, vamos a hacerlo bastante relacionado a lo que es educación, ¿no? Imagínense, yo pienso que un programa educativo es importante, es básicamente el efecto, o mejor dicho, va a provocar o va a traer como efecto que un grupo de personas cambie sus prácticas, ¿correcto? Entonces, yo puedo trabajar en base a un estudio experimental, sí, generalmente lo trabajamos como un cuasi experimental, pero vamos a poner el ejemplo de un experimental. Bien, vamos a formar dos grupos. Vamos a poner que sean un conjunto de 50 personas. 25 van a pertenecer a mi grupo de intervención, 25 van a pertenecer a mi grupo de control. ¿Correcto? A los 25 les voy a asignar el programa convencional. A los primeros 20 a los 25 que son de mi grupo control, les voy a aplicar el programa convencional que hasta el día de hoy se viene haciendo en, por ejemplo, programa de enfermedades crónicas, ¿correcto? Mi programa que incluye charlas, que incluye, por ejemplo, tamizajes, ese es mi programa habitual. En el otro programa, en el otro lado, voy a aplicar un programa nuevo, el cual implica llamadas, seguimientos, mensajes al celular, algo novedoso, ¿no? Se supone que es diferente. Ese va a ser mi grupo de intervención. Tengo un grupo de control que yo le aplico a mi programa convencional y tengo un grupo también de intervención que le voy a aplicar lo nuevo. Entonces, voy a hacer seguimiento y voy a ver cuál es el impacto de mi programa en relación a esos dos grupos. Miren, cuando yo asigné fulanito se va a este grupo o fulanito se va a este grupo, eso se realizó mediante un proceso aleatorio. Punto número uno, la aleatorización es importante. Tenemos dos grupos, grupo experimental o grupo de intervención, al cual yo le puse mi programa educativo novedoso, y acá tengo a mi grupo de control, en el cual le apliqué el programa convencional. ¿Correcto? Ahí está cumpliendo los criterios para hacer una investigación experimental. Seguí en el tiempo y verifiqué cuál de estos programas tiene un mejor impacto o efecto en la población. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿para qué me sirve un estudio experimental? Para evaluar intervenciones educativas, para hacer ensayo de nuevas técnicas del cuidado. Por ejemplo, clásico, como en enfermería, ¿cuál es el método que se utiliza para lo que es verificar la administración de medicamentos o adherencia del medicamento en la tuberculosis? ¿Cómo se denomina esa metodología en la cual el paciente llega y tengo yo que observar que se tome los medicamentos, le doy su vasito de agua y voy cotejando cómo le va con la adherencia al tratamiento? ¿Cómo se llama ese procedimiento en enfermería, el cual yo verifico? Muy bien, perfecto, Doc.
Método, ¿cómo se llama? Directamente, tratamiento directamente observable, ¿correcto? DOT. Muy bien. Entonces, imagínense cómo se llegó al DOT, cómo se comprobó que es el método perfecto para poder, obviamente, este, realizar realmente la vigilancia de la adherencia al tratamiento, porque ya sabemos que en tuberculosis una de las preocupaciones más grandes es justamente la falta de adherencia. ¿Correcto? El paciente, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente va obviamente mal, se siente mal por el tema de la enfermedad, toma el medicamento una o dos veces, se siente tan bien que él cree que ya se curó y se retira, ¿no? Otro es que también, el otro caso es que de repente le resulta tedioso, obviamente, poder tomar la cantidad de medicamentos y mantener la adherencia y se pierde. Se ha corroborado que este método, obviamente, en comparación de darle al paciente toma para tu semana y llevárselo a casa, no funciona. Eso de dárselo al paciente no funciona. Miren, ¿cómo eso pasó a ser el método elegido? ¿No? ¿Cómo? Obviamente gracias a un experimento. Intervención, método DOT, ¿no? Método tratamiento directamente observable. Control, un grupo en el cual se le da los medicamentos a la persona para que se los lleve y semanalmente le va a venir a recogerlos. Se corroboró que en el grupo experimental y en el grupo de control, cuál funcionó mejor la adherencia, se ha corroborado que es el método DOC. También sirve para ver el ensayo de nuevas técnicas del cuidado, ¿correcto? En este caso, cuando vas a probar algo nuevo, tú estás recién corroborando, ¿no? Que esta nueva técnica realmente esté funcionando. Intervenciones para mejorar la seguridad del paciente también, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia? Es que como es un estudio experimental, nos da el máximo nivel de evidencia, clave para sustentar nuestras prácticas basadas en evidencia. ¿Podríamos el día de mañana cambiar? Claro que sí, de repente. Idealmente podríamos corroborar que el programa educativo, como ahora lo llevamos, no está funcionando y podemos realizar otro que sí realmente funcione. Considero que las investigaciones experimentales y cuasi experimentales de tipo educativa son realmente mucho contribuyen más, ¿no? Porque ahorita de repente experimento conocimientos, prácticas. Pero también podemos hacer estudios experimentales, estudios cuasi experimentales. De este tipo no suelen ser tan caros. Los que están relacionados a ver la parte educativa no son caros, ¿no? Otros tipos, ahora, los experimentales, cuando esto es un poco aplicado a la parte educativa, pero hay que entender que cuando nosotros también podemos hacer que nuestros estudiantes lean otros tipos de estudio experimental, como cuáles, qué otros tipos de estudios experimentales hay. Por ejemplo, los medicamentos, las vacunas que son biológicos, también nacen, o mejor dicho, se sustenta su uso en base a estudios de tipo experimental. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó en COVID? En COVID apareció la vacuna, ¿correcto? Esta vacuna lo que se hizo fue tener un grupo de intervención y un grupo de control. Al grupo de intervención se le dio la vacuna, ellos no sabían, ¿no? Se le ciega al paciente, es decir, el paciente no sabe. El paciente firma un consentimiento en el cual se le dice que él puede recibir, pero esto no le asegura que sí o sí reciba. Estamos en un experimento, comprobando recién la vacuna, ¿correcto? Estamos en el caso de un experimento. No quiero decir que cuando ahora han ido, se han puesto la vacuna, eso no, eso no. Un experimento. Hubieron universidades que estuvieron a cargo de este tipo de experimentos. Entonces, y tenemos el grupo de control. Al grupo de control también se le inyecta suerito. No se le dice que no se le ha inyectado la vacuna. ¿Por qué? Porque esto obviamente predispone a la persona. Si tú le dices a la persona, dice, ah, ya, entonces yo ya tengo la vacuna, me voy y me expongo. No, yo ya tengo la vacuna, nada me va a pasar. Por eso no se le dice. Incluso al investigador que recolecta la información tampoco se le dice cuál grupo tiene en sí la vacuna. ¿Por qué? Porque si no, el investigador, ¿qué va a hacer? En la vacuna, ¿cuáles serán las cosas que yo tenga que observar? Por ejemplo, también son estudios experimentales. ¿Qué tendré que observar en la vacuna? ¿Qué se les ocurre que tenga yo que observar en lo que es la vacuna? Ideas, no hay problema. A ver, ¿qué podremos observar en la vacuna?
A ver, muy bien, perfecto. Así es, Robert. Efectos adversos, reacciones adversas. ¿Qué más vamos a ver? La efectividad realmente funciona para proteger, es decir, para evitar casos moderados, casos graves de COVID, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, la efectividad y la seguridad. Vamos a ver que funcione y vamos a ver que sea seguro para las personas. ¿Cómo sabemos que sea seguro? Vamos a ver que sea seguro por las reacciones adversas, ¿correcto? Ahora, esas reacciones adversas, ¿qué cosas vamos a ver? Uno, que aparezcan, qué tanto aparecen, cuáles, cuando digo que aparezcan, cuáles, qué reacciones adversas provoca. Otro, la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tanto ocurre cuando te colocas la vacuna? A ver, cuando colocamos la vacuna, qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? Ya, claro, un ESAVI es algo, un ESAVI, correcto, un ESAVI puede incluir, por ejemplo, doloración, tumefacción, no enrojecimiento, ¿correcto? Eso. ¿Qué tan común es? Ustedes saben de que hay vacunas que sí son, es más común identificar algunos efectos adversos, ¿no? Entonces, hay otras que no, que tienen efectos adversos. Entonces, hay que preocuparnos por los efectos adversos, ¿cuáles? Probabilidad de ocurrencia y gravedad. ¿Ya? Entonces, si estoy probando una nueva vacuna, yo tengo que ver qué efectos adversos, probabilidad de ocurrencia de los efectos adversos, o sea, comunes, raros, ¿no? Probabilidad de ocurrencia. Y otro es también la gravedad, si son leves, moderados, graves, qué tipo de efectos adversos produce, ¿no? Bien, entonces, ya más o menos estamos teniendo idea que también lo que corresponde a las vacunas también pasa con los medicamentos, también son parte de investigaciones experimentales, ¿no? En el cual se ciega al investigador que recolecta la información, porque si él sabe, ¿no? A quién le han dado, él también se puede sugestionar. ¿Cómo así? Le va a decir, por ejemplo, señor Juanito, que el Juanito estuvo en el grupo experimental en el cual se le dio la vacuna. ¿Cómo se sintió el día de hoy? ¿Ha tenido alguna molestia en el lugar donde le han puesto la inyección? No, seguro, señor Juanito, ¿no? Seguro. No le duele, no se le ha hinchado, no. Pero le debe doler, o sea, uno a veces no se da cuenta, pero inconscientemente puede ser muy incidente en querer recolectar la información porque tú sabes que a él sí le has puesto. Por ejemplo, a la señora Ana, que sabes que le pusiste suero, que no es vacuna, entonces por lo tanto un suerito cualquiera, o sea, un cloruro de sodio, no es la vacuna. Señora Ana, ¿cómo se encuentra? Bien. ¿Que siente algún malestar en el lugar de la inyección? No, allá, listo, señora Ana, chao. ¿Por qué? Porque obviamente tú sabes que a ella no le has puesto la vacuna. Entonces, por eso se hace en realidad en los estudios experimentales el doble ciego. Se ciega al paciente y se ciega también al quien recolecta la información. Entonces, yo les digo esto, ¿por qué? Porque una cosa, esto lo que está acá conceptualmente, está relacionado a lo que es investigaciones en el campo de la educación, pero también existe estudios experimentales que los vamos a leer en el día a día. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver que no solo se pueden corroborar intervenciones, que no solo se pueden corroborar técnicas o evaluar propiamente intervenciones, sino que también estos estudios experimentales sirven para corroborar medicamentos, corroborar procedimientos como lo que acabamos de ver, corroborar biológicos, vacunas, corroborar incluso procedimientos médicos, ¿no? Comparar una cirugía convencional abierta con una cirugía laparoscópica, los eventos pueden o los desenlaces pueden ser, por ejemplo, el corroborar el tiempo de recuperación, ¿correcto? Y obviamente la laparoscópica es mucho más rápida. Entonces, podemos hacer estudios experimentales de diferente índole. Y cuando importante enseñar también a los estudiantes a entender que los estudios experimentales son de máximo rigor, ¿no? A diferencia de los estudios previos que hemos visto, que no hablan de causalidad, hablan de correlación o hablan simplemente de un índole descriptivo. Altamente, digamos, presentan la máxima evidencia científica, ¿correcto? Clave para sustentar nuestro quehacer, nuestra práctica clínica. Bien, hasta ahí consultas, preguntas. Vamos a pasar a lo que son los estudios cuasi experimentales. Los cuasi experimentales, su mismo nombre lo dice, o pseudo experimentales, en realidad son muy similares a los experimentos, solamente que acá no va a haber asignación aleatoria. Es el famoso estudio pretest, intervención post-test. ¿Cómo así? Yo no voy a aleatorizar quién va a un grupo,
a un grupo de control, a un grupo de experimentación. No. ¿Por qué? Porque acá en los cuasi experimentales no hay asignación de los participantes aleatoria, ¿correcto? Entonces yo tomo toda mi población. Por ejemplo, yo les dije, ¿no? Mi investigación fue un estudio cuasi experimental en el cual yo hice un pretest, conocimientos y prácticas, si más no recuerdo. Luego lo que hice fue mi intervención de un programa educativo que abordó a las mamás, a los docentes de una institución educativa y luego vino el post-test. En el post-test en el post-test, obviamente, se supone que mejoraron los conocimientos, que cambiaron las prácticas a prácticas adecuadas, ¿correcto? Sí manipulamos la variable independiente, porque yo asumo que, yo estoy teniendo como variable independiente a mi programa educativo. Acá, en el pretest, no tenían la exposición. Luego, yo manipulo la variable independiente, creo mi programa educativo, los expongo a ellos en el programa educativo y luego veo el efecto con el post-test, ¿no? Hay obviamente menor control que el diseño experimental, muy utilizado en contextos reales, realmente es lo más utilizado para programas educativos, ¿no? Evaluación de protocolos de atención, también intervenciones en comunidades, en la comunidad o en centros de salud, ¿no? Es altamente aplicable a la práctica clínica, donde la aleatorización no es posible. Por un aspecto operativo, yo no puedo estar dividiendo a un grupo de mamás acá y un grupo de control o a un grupo de repente de intervención. O de repente no es ético, ¿no? No es ético a realizarlo porque realmente sabemos que el conocimiento o sabemos, digamos, que la necesidad es tangible en toda la comunidad. Entonces, puedo hacer un estudio cuasi experimental, muy utilizado en los estudios cuasi experimentales también y realmente de bastante utilidad. Pregunto, ¿qué tipo de investigación será? ¿Básica o aplicada? Los estudios cuasi experimentales. ¿Qué opinan? ¿Qué serán? Hermano, que tengo que tomar un poco de agua porque estoy un poco mal de la garganta. No sé si se escuchan de ratos, se me va la voz. Todo el día dicto los días domingos, casi todo el día, desde las 10 de la mañana. Ujú. Diferentes cursos, ¿no? Y por eso a veces me va la voz. A ver, ¿qué tipo de estudio será? Aplicado, ¿no? Porque tú estás realizando un programa educativo, correcto, es aplicado porque estás realizando un programa educativo en respuesta o como resolución probable a la problemática. Es aplicado. Vamos a hablar un poquito de lo que es cualitativo, ¿ya? Lo cualitativo no es muy realmente utilizado en pregrado porque las universidades están centradas mucho en lo que es la investigación cuantitativa. Creo que también es por un aspecto de que se conoce que la cualitativa requiere una mayor experticia y sí se permite cuando es en posgrado, ¿no? En mi caso, he tenido la oportunidad de participar en investigaciones cualitativas por el tema de la maestría. En la maestría de epidemiología también nos hemos llevado el curso de investigación cualitativa, hemos hecho investigación cualitativa. Correcto. Y ahí, por ejemplo, importante entender que la diferencia con lo cuantitativo es abismal, ¿no? La forma en que se va a realizar lo cualitativo es muy diferente. Por ejemplo, en lo cualitativo, ¿no? Tú puedes recolectar información y esa recolección de información en base a o con esa información, ¿no? que has recolectado, tú puedes modificar tu hipótesis, tú puedes modificar tus preguntas, ¿no? No es como lo cuantitativo, que es rígido. Lo cuantitativo, tú dices paso uno, paso dos, paso tres. Planteas tus hipótesis y sigues, ya no avanzas, ya no modificas tu hipótesis. Lo cualitativo sí, porque justamente hay una inmersión en campo principal en la cual tú recién conoces Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren ver percepciones sobre salud materna en la población Aguajún, ¿no? Entonces, tú planteas de repente, ¿no? Que en la percepción en la población aguajún sobre la maternidad está centrada en su cultura, ¿no? Eh,
que la atención de salud se da con las parteras, etcétera. Tú planteas todo tu, como respuesta a tus hipótesis, ¿no? Pero cuando tú vas a campo, te vas ahondando más. Entonces puedes cambiar tu hipótesis, puedes agrandarla, puedes enriquecerla. ¿Por qué? Porque tienes un primer contacto con la población, ¿correcto? Lo cualitativo es muy diferente metodológicamente y además que lo que está buscando son más aspectos subjetivos, ¿no? ¿Como cuáles? Y ojo, intenta profundizar en conocimiento. Profesora, de repente me preguntan, ¿no? Entonces todo debe ser cuantitativo, porque lo cuantitativo es lo que más conocemos. No, todo depende. Miren, imagínense, por ejemplo, que yo haga este estudio de conocimientos y prácticas en la comunidad Aguajún una y otra vez, cuantitativo, no, una y otra vez. Mida conocimiento, ya sé que todas las mamitas no desconocen sobre salud materna, por ejemplo, ¿no? Prácticas, ya sé que cuáles son las prácticas que están centradas en el uso ¿cómo se llama? De la partera, de los agentes de medicina tradicional, ya reconocí. La pregunta es, ¿de qué sirve hacer tantas veces cuantitativo si ya a ti te tiene que interesar ver lo particular, ¿no? Lo profundizar. Ya tú tienes investigación cuantitativa. Ahora tienes que centrarte en profundizar. Por ejemplo, si ya hay investigación sobre salud cardiovascular, ¿no? Y que mencionan de que sí tienen hábitos negativos, hábitos que realmente no son buenos para la salud cardiovascular y bla, bla. Entonces empiezo ya un estudio, dos estudios, todos dicen lo mismo. Y ahora es tiempo de cambiar, ¿no? Porque ya con ese estudio cuantitativo no voy a averiguar nada más. Lo mismo de siempre, sí, conocimiento bajo, sí, salud cardiovascular malo, correcto, ya. ¿Y ahora qué? Ahora es tiempo de plantear un estudio cualitativo que me permita profundizar. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, en lo cualitativo, quali, lo que va a pasar es que vas a tener preguntas abiertas. Por ejemplo, ya no vas a, en lo cuantitativo tú le dices, tú le pones las alternativas, ¿no? En cambio, en lo cualitativo tú haces preguntas abiertas. Y luego, lo que responden, tú sacas lo más importante, clasificas, categorizas, ¿no? Todo el tipo de percepciones que tienen las mamás aguajú sobre lo que es la salud materna. Entonces, ahí vas a profundizar, ahí vas a sacar frases muy interesantes de lo que para ellas significa tener un hijo, lo que para ellas significa el cuidado como mamás, ¿correcto? Como gestantes. Entonces, tú vas a sacar toda esa información de una entrevista a profundidad. Por ejemplo, otra técnica que se hace es del focus group. Preguntas a un conjunto de mamás, ¿no? Como en mesa, un conjunto de mamás y ellas empiezan a hablar. Tú lanzas una pregunta y todos empiezan a hablar. ¿Qué riqueza realmente se obtiene cuando tú haces investigación cualitativa que busca profundizar? Hay varios tipos de investigación cualitativa. Hay de tipo fenomenológico, que ve las experiencias vividas del paciente o enfermero, ¿no? Etnográfico, cuando ve las prácticas culturales del cuidado. La teoría fundamentada, yo recuerdo que hice teoría fundamentada. Construcción de teorías desde los datos. Estudio de caso, un análisis profundo de la situación clínica, ¿no? Esto nos va a permitir comprender la dimensión humana del cuidado, complementando la evidencia cuantitativa. Palabra clave, complementando, ¿no? Y que generalmente justo lo cuantitativo ya no puede llegar a esa profundidad como sí lo hace la investigación cualitativa, ¿no? Percepciones, experiencias, significados relacionados al cuidado de salud son los temas que nosotros podemos abordar desde la investigación cualitativa, ¿correcto? Bien, y ahora viene la última, que es la investigación-acción. La investigación-acción o investigación participativa, también denominada, ¿no? Diseño participativo que busca investigar y transformar la realidad. Acá la diferencia es que involucra activamente a los profesionales, ¿correcto? ¿Cuál es el enfoque? Reflexivo y participativo, orientada a la mejora continua. Continua. Hay un ciclo, ¿no? El ciclo de acción, reflexión, acción. Por ejemplo, si yo quiero aplicarlo a la mejora de procesos de atención, a la acción en prácticas clínicas, al fortalecimiento del trabajo en equipo.
¿no? ¿Cuál es el objetivo o la importancia de este tipo de investigación? Es que promueve el empoderamiento y la mejora continua, ¿no? Eso es importante, lo que provoca una investigación-acción, o también llamada investigación-acción participativa. Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Bien, vamos a hacer un pequeño break de 3 minutos, ¿sí? Y regresamos con esta segunda parte desde la triangulación en la investigación en adelante, ¿sí? Consultas, preguntas, ¿todo claro hasta ahí? ¿Me comenta? Vamos a dar acá a colocar los 3 minutos. Bien, entonces regresamos en 3 minutos, ¿sí? Para que puedan ir a tres tazas de café o algo para cenar, ¿sí? Bien, 3 minutos y regresamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la triangulación, ¿correcto? Bien, ¿qué es la triangulación en la investigación? La triangulación es una estrategia, ¿no? Una forma metódica de poder, en este caso, utilizar otras fuentes, otras investigaciones, otras teorías, ¿no? Lo más común es que incluya, por ejemplo, la triangulación metodológica. ¿En qué sentido? Eso es lo más común, en que tú puedas utilizar investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Correcto? Tú puedas triangular, utilizarlo, una investigación que lo hizo a nivel cuantitativo y otra cualitativa. ¿Correcto? El objetivo es que obviamente tú incrementes la validez o la credibilidad de tus resultados. Por ejemplo, si tú
si tú colocas, ya, yo por ejemplo me acuerdo mucho que en mi investigación de salud cardiovascular pregunté quién era relevante en relación o qué, quién era importante en relación a la selección de la dieta. Ahí coloqué familia, la disponibilidad de alimentos que hay en el comedor de la... Mi tesis fue en la policía, el comedor de la policía, o sea, en el trabajo, etcétera. Y yo vi que la mayoría, su respuesta era el tema de la disponibilidad, ¿no? Y por ahí lo otro grupo fue el tema de la familia, ¿no? Entonces, eso fue mi investigación, fue de tipo cuantitativa. Interesante poder hacer ahora una cualitativa en la cual yo pregunte justamente con una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuál o qué consideres lo más importante para la selección perdón, alimentos, almuerzo, desayuno, cena, para, para ellos? Y obviamente ellos van a responder, la verdad es que yo compro lo que hay disponible, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, lo que el comedor da, lo que yo me compro en la calle. Algunos decir, no, yo como, yo la verdad, mi familia, porque ellos son los que se encargan básicamente, me mandan mi almuerzo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Y otros no, yo tengo la indicación de repente médica y por lo tanto yo me cuido en esto, aquello, por ejemplo, ¿no? Investigar. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan aceptable con preguntas abiertas sería que en el comedor se instale, por ejemplo, unas medidas dietéticas en relación, porque se sabe que la población, sobre todo de policial, pues tiene una alta carga de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, en base a eso yo voy a indagar con preguntas abiertas la aceptabilidad de poder obviamente tener medidas dietéticas en los comedores, por ejemplo. Entonces, qué importante es cuando yo triangulo también, valido un poco lo que salió en mi resultado. Si mi resultado cuantitativo salió que la mayoría, por ejemplo, era importante el tema con las alternativas que yo le di. Yo lo puse ahí, pero cuando uno va a campo con una investigación cualitativa, puede toparse con más alternativas. De repente hay cosas que yo no consideré en mis alternativas, pero yo sí me acuerdo haber puesto otros, ¿no? Y otros. Entonces, pero por ejemplo, en un cualitativo la persona se explaya, la persona empieza tú empiezas a ahondar, a profundizar en cada una de las preguntas, ¿no? También existe triangulación de datos, ¿no? Tú tomas de repente datos de diferentes fuentes de la opinión de pacientes, de la opinión de profesionales, de los registros, por ejemplo, ¿no? También existe triangulación de investigadores, participación de varios investigadores y también la triangulación teórica. El uso de distintos marcos conceptuales también puede terminar validando o creando una mayor credibilidad de los resultados. Eso es triangulación. Lo más clásico que uno ve, digamos, en la mayoría de los libros es encontrar que existe lo que es una triangulación metodológica, ¿sí? Eso es lo más común encontrar en este caso. Bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar con lo que es fomento de la cultura investigativa. En estudiantes de enfermería, ¿no? La cultura investigativa va a referirse en específico a poder, en este tipo o sea, en el grupo de estudiantes, poder hacer referencia al conjunto de aptitudes, valores, las habilidades y la práctica que tenga, ¿no? Promoviendo el interés en este grupo de estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a fomentarlo? Como dice, realmente algo que también funciona no solamente en los niños, sino también en los estudiantes, y de los años que tengo dictando clases es algo que me ha sido válido, corroborado, es que la mayoría de los estudiantes, aunque no lo digan y aunque de repente no los percatemos, ya lo habíamos hablado en algún momento, ellos se fijan mucho en modelos, ¿correcto? Y obviamente si ellos observan que a ti te gusta investigar, que tú estás, digamos, que tú estás inmiscuida en lo que es la investigación, que tú utilizas artículos para realizar tus presentaciones, ¿no? Que tú sabes utilizar los buscadores de evidencia científica, ¿no? Que tú usualmente utilizas bases de datos como PubMed, por ejemplo, ¿no?
y no googleas, porque la mayoría de lo que hace es googlear, ¿no? Si mínimamente no utilizamos al menos Google académico, pero googlear, ¿no? Entonces, eso es lo que el estudiante se va a sentir, mira, como una mirada de imagen a querer, obviamente, duplicar o a querer imitar. Entonces, tenemos que integrar la investigación desde los primeros ciclos, ¿no? Idealmente, por ejemplo, cómo enseñarle al estudiante a hacer búsqueda de las referencias para cuando haga una monografía, ¿no? Cuando haga un ensayo, qué cosa tiene que leer para ese ensayo, ¿no? Qué cosas, de dónde tiene que sacar la información para su lectura y que cree ese ensayo. Entonces, es importante, ahora, hoy por hoy incluso debemos también hacer uso ético de lo que es de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque claro que nos puede ayudar, pero no nos puede hacer el trabajo. Entonces, esos aspectos es importante integrarlos desde el primer ciclo. Aprendizaje basado en problemas, poder también enseñarle, ¿no? Plantearle problemáticas, plantearle, por ejemplo, que necesitamos hacer la búsqueda de información de algo y enseñarles a cómo hacer esa búsqueda de información. Enseñarle, hoy los estudiantes son mucho más decirlo, más tecnológicos, ¿no? Hacer uso, por ejemplo, del Mendeley, de buscadores de referencia perdón, de administradores de las referencias bibliográficas, ¿no? Y el Mendeley, por ejemplo, Mendeley, Sotero, que son administradores de referencias bibliográficas, ¿no? Finalmente resultan bastante buenos para leer. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque finalmente, si uno se percata, permiten subrayar, permiten tomar nota. O sea, son bastante prácticos y esas cosas de verdad a los estudiantes les gusta. O sea, les gusta obviamente ser bastante tecnológicos. Y este Mendeley se puede llevar al dispositivo de celular, a tu tableta, tu iPad, tu computadora. Entonces, resulta bastante práctico, pero a veces nos toca realmente actualizarnos bastante. ¿No? Yo también de repente, si no hubiera sido docente, seguro que muchas de las cosas que hoy utilizo, seguro que tampoco las conocería, ¿no? Con el trabajo, muchas veces cuando piden hacer algún formulario, piden hacer algo, me llaman a mí, ¿no? Y es porque yo les digo, "Ay", y todos dicen, no, es que Charlie sabe. Le digo, no, no es que le... Básicamente, siendo bien sincera, si yo sé es por la docencia porque en la docencia nos capacitan muchísimo en lo que es el uso de tecnología, ¿no? El uso del Canvas con S, o sea, de la plataforma educativa de Canvas con S, del uso de Canva, ¿no? O sea, de esta para realizar presentaciones, para videos, etcétera. Canva, que es otro. ¿No? El uso, por ejemplo, del Padlet también, todas esas cosas que utilizamos los docentes, realmente la misma universidad nos termina enseñando bastante, ¿no? Y otro aspecto que también uno hay que hacer autodidacta y poder obviamente buscar. Entonces, esos aspectos hay que tratar también de estar contemporáneos con lo que los estudiantes también ellos necesitan o ellos también se están enfrentando. Hoy se están enfrentando al uso de la inteligencia artificial y es importante plantearles problemáticas y que ellos también justamente resuelvan. Aprendizaje basado en problemas, ¿no? Participación en semilleros o grupos de investigación. Importante captar siempre estudiantes, tratar de captar interesados en la investigación y que ellos vean el potencial de la investigación en la carrera. Es decir, que gracias, por ejemplo, a la investigación, quien les habla, por ejemplo, tiempo es lo que me falta, ¿no? En poder realmente un poco centrarme más en lo que es investigación. Recién el año pasado he podido por fin concretar lo que es una publicación de un capítulo de libro en la Universidad Autónoma de México. Entonces, por ejemplo, no nos percatamos las oportunidades que nos abre, pero realmente es así. La beca que obtuve en Pronavet la obtuve gracias a mi proyecto de investigación. Creo que fue la carta de presentación de todo, ¿no? Y mucho recuerdo las palabras de mi experto. Tenía un asesor excelente, pero las palabras de mi experto, porque nosotros trabajamos mucho con él, porque fue una investigación cuasi experimental, la antesala de salud escolar, porque nosotros ya teníamos la mirada con el doctor, fue un doctor, de que realmente
los colegios eran escenarios perfectos para hacer promoción de la salud y prevención de enfermedades, pero que deberíamos no trabajar. Él era pediatra, ¿no? Él era, digo, porque en tiempo de COVID falleció, el doctor Sánchez. Él decía, es que debemos trabajar con lo que es el docente, con incluso los directivos, las mamás y los niños. Tenemos que triangular, decía él, me acuerdo mucho. Entonces, yo estaba totalmente fascinada de atención primaria y yo decía, sí, por fin alguien me logra entender lo que yo quiero hacer. O sea, mi mirada siempre de repente fue en ese tiempo y hasta ahora bastante soñadora, ambiciosa, ¿no? Para poder que todo sea como dice, como debe de ser. Y hasta el día de hoy tengo esas cositas. Entonces, y él me entendía bastante qué es lo que yo quería lograr con mi investigación. Y, por ejemplo, em, las palabras de él fueron cuando le dije cuánto había obtenido de nota, que fue la máxima nota en la facultad, no solamente en la escuela, sino en la facultad. Entonces, y me dijo, hija, con esto tienes carta abierta para irte al extranjero a estudiar. Anda, me dijo, busca oportunidad y anda. Y eso fue, como dice, el potencial que puedes lograr gracias a una investigación, ¿no? Que en este caso me permitió a mí, realmente fue mi carta de presentación para el momento de postular a la beca. Postulamos, miren, solamente en mi grupo porque nos dividían por grupos, ¿no? Éramos 25 que teníamos que pasar entrevista ese día. Y fuimos a comer todos, ¿no? Porque nos íbamos, teníamos que esperar, ¿no? Y nos decían, ya, va a haber la hora del almuerzo y a todos nos íbamos a comer y luego regresábamos a esperar nuestro turno para la entrevista, ¿no? Que era lo crucial, porque todos habíamos pasado ya la evaluación curricular, pero venía lo más importante, que es el tema de la entrevista. Entonces, eso fue lo que realmente marcó, por ejemplo, el tema me preguntaron, pregunta uno en la que me hicieron eso acerca de mi investigación y otro, ¿qué pienso investigar ahora que me voy si ganara la beca, ¿no? Si ganara la beca fue la pregunta. Tener claro esos aspectos fue lo que me permitió entrar finalmente a ganar esa beca. Entonces, es importante fomentar eso. Yo recuerdo mucho, a veces les he llegado a comentar cuando he sido cursos de tesis en la universidad y los estudiantes les llama la atención. Y los estudiantes me preguntan, profesora, ¿cómo hizo? ¿Me podrá mandar el link? Claro que sí, le digo, les mando el link. Todavía hay becas en Pronavec hasta el día de hoy. Obviamente cada vez es más competitivo porque antes Pronavec, cuando en mi tiempo todavía, digamos, era medianamente sonado, hoy es bastante sonado. Entonces, y les va interesando y van entendiendo las oportunidades que los acerca a la investigación, ¿correcto? Entonces, y de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder haber hecho una búsqueda sistemática, ordenada en COVID, ¿no? Porque estaba buscando en el caso del trabajo. Esta investigación te enseña mucho a ser sistemático, a buscar de manera ordenada, a utilizar los buscadores que realmente debes utilizar, no googlear, por ejemplo. Entonces, para el trabajo también me ha servido, ¿no? Porque el buscar qué herramientas se utilizaron en contextos de epidemia, de influenza, me permitió que en COVID, por ejemplo, que en COVID también me pasara algo similar. Yo ingreso a trabajar una semana antes del COVID, ¿no? Hace 5 años, a mi actual trabajo. Entonces, todos decían, ¿cómo calculamos la cantidad de camas UCI por cada región? ¿Cómo hacemos eso si nadie conocía nada? Entonces decíamos, hay que preguntar a CDC. CDC nunca nos respondió. Le mandamos 1000 cartas, correos y todo. Entonces decían, tenemos que sustentar que no hay abasto para las camas UCI y que tenemos que contratar en lo privado, porque lo privado así nomás no se contrata. El Estado, ¿por qué? O porque obviamente la diferencia en costos es abismal. Entonces yo recuerdo, hice la búsqueda, comencé a buscar antes, en todos los antecedentes o sea, no había COVID, pero había influenza, que es lo más cercano a COVID, ¿correcto? Teníamos influenza, entonces identifiqué que el CDC de Atlanta había trabajado con una herramienta que se llamaba Flu. Entonces, que era una herramienta en la cual metías datos y te sacaba el pronóstico de personas infectadas. Entonces, eso era lo que yo quería. Obviamente quería incluso más, ¿no? Quería que me sacara las camas UCI potencialmente que íbamos a necesitar, pero ya teníamos algo. Mandé un correo
a CDC Atlanta y al día siguiente me contestó indicándome que tenían la disponibilidad de poder, de compartir un espacio virtual y poder obviamente comentarnos acerca de Flu y que ellos tenían otra herramienta que estaba en modo prueba y que curiosamente estaba a cargo de un académico de la misma universidad que yo estudiaba, que es estudié, la Universidad Católica de Chile. Entonces yo dije, genial, entonces qué coincidencia, dije, yo también estudié en la Universidad Católica de Chile. Entonces le dije, nos reunimos y todo, y gracias a esa búsqueda sistemática fue que logré, en este caso, por ejemplo, trabajar, ¿no? Todo el equipo trabajamos con gente del CDC Atlanta, ¿correcto? Entonces, si uno se percata, va contando estas historias a los estudiantes, todo lo que te ha permitido a ti lograr la investigación, cómo te permite sustentar. Nosotros hicimos, básicamente, nos amanecimos todo el tiempo de COVID, calculando, primero fue bastante como que hicimos las cosas lentas porque recién estábamos aprendiendo a calcular, ¿no? Éramos un grupo de tres haciendo estos cálculos. Sí, tres personas. Y luego ya los empecé a hacer yo sola y empecé obviamente a hacerlo más rápido. Empecé a buscar estrategias para sacarlo más rápido, ¿no? El cálculo por regiones. Estimamos la cantidad de camas UCI, creamos un documento, un informe técnico para que pueda sustentar que se requiere básicamente contratar camas a nivel de las clínicas particulares. Entonces, uno se percata con esto, básicamente, que la investigación te da esa noción de aprender una búsqueda sistemática, de poder entender las cosas, como dicen, el paso a paso, y que esto va creando evidencia para, no solamente para propiamente realizar una investigación como nosotros sabemos de qué diseño y todo, sino que también incluso para hacer informes técnicos, ¿no? Yo cuando llegué, por ejemplo, bueno, a diferentes trabajos que he llegado, a veces he visto que el orden no, yo sí soy bastante meticulosa en colocar las fuentes de información, si pongo un número, de dónde sacaba esa información, ¿no? Y esos son aspectos que uno va adquiriendo cuando nos inculcan mucho el tema de basarnos en evidencia. Hoy que, por ejemplo, me encuentro bastante relacionada con la investigación experimental porque leo los ensayos clínicos para lo que son los medicamentos, me es más fácil entenderlos porque ya por un aspecto de formación de la epidemiología y todo ello, pero también porque ya es una cuestión de hábito, ¿correcto? De que cuando lanzo un número, digo, por ejemplo, la tasa de incidencia es alta, cita bibliográfica, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fuente de información? Esos aspectos, esa cultura, tú la tienes que realizar, pero hasta como docente, ¿no? Hasta como docente te toca también que los estudiantes vean, ¿no? Que digan esto, entre paréntesis, INEI, por ejemplo, entre paréntesis, CDC, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Correcto? Eso también es importante, sobre todo cuando hablamos de datos estadísticos, datos que hablan, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Importante que ellos vean que tu cultura, mejor dicho, la cultura investigativa también, o sea, tienes que tú enseñarla con el ejemplo, más allá de querer fomentarla solamente de manera que no se vea reflejado en tu quehacer, es difícil, ¿no? Es como cuando te dicen cómo tú fomentas lectura, que muchas veces me han preguntado, pero a mí me gusta mucho, mucho leer y todo el mundo cuando a veces cuelgo algo de mis niños que, por ejemplo, les gusta mucho también leer, me dicen, ¿cómo hiciste, ah? Yo le digo, la verdad es que o sea, me han visto a mí. Yo primero obviamente les he llevado a la Biblioteca Nacional, a los clubes de lectura, ¿no? Pero llegó un tiempo que ellos como que ya medio que no querían y dije, bueno, ya no, ya están grandecitos, no los voy a forzar. Cuando menos pensé, solitos. Y eso pasa con los estudiantes, lo mismo. Ellos en algún momento, algunos sí rápidamente como que se ven interesados, atraídos por lo que representan oportunidades, por lo que entienden de la importancia en la carrera como algo que va a empezar a basar sus procedimientos en evidencia, pero a algunos les cuesta, algunos todavía como que son más reacios, pero con el tiempo, en tanto ver que tú te desarrollas con eso, básicamente también terminan adheriéndose, ¿no? Entonces es importante. Las tutorías, ¿no? Lo clásico es que básicamente la investigación sea el dolor de cabeza de todos, pero es importante que estas tutorías también tengan un sentido también ¿cómo decirlo? Un sentido de humanizado, ¿no? Porque no solamente es corregir y destruir la tesis, ¿no? Por ejemplo, o la investigación.
porque ahí viene justamente esta aversión que tienen algunos estudiantes con la investigación. Vinculación de la investigación con el problema real. Es importante entender que todo lo que enseñarles a ellos, que todo lo que ven se puede transformar en una pregunta de investigación. Y que no solamente es investigación transversal, a veces creemos que todo es transversal y a veces o correlacional y les resulta realmente a veces aburrido, ¿no? Pero hemos visto otros tipos de investigación el día de hoy que también son muy interesantes y muy pocos, ¿ah? Ahora en investigación he visto justamente en lo que es experimental, se utiliza en enfermería la pregunta PICOT, ¿no? Muy, muy utilizado, ¿no? En epidemiología tenemos que la P es la población. ¿Qué población? Tenemos la intervención, tenemos también lo que es el comparador, ¿no? El outcome también, ¿no? Entonces, esta forma también la aplican a enfermería, pero obviamente estos son estudios experimentales. También se puede aplicar, podemos ver un procedimiento de enfermería de repente hecho de manera diferente, ¿correcto? Y si funciona o no funciona, podemos corroborar, ¿no? Con los outcomes o eventos que queremos observar, así como los medicamentos, también pueden haber eventos. Por ejemplo, de repente algún método provoca por ejemplo, menos cambios de repente eh, del catéter, menos infecciones, por ejemplo. Eso también podemos realizar, ¿no? Entonces recuerdo haber estado también en la búsqueda de lo que es la pregunta pico y encontré que en enfermería basada en evidencia es todo un mundo muy bonito que poco está siendo explorado, ¿no? Entonces nos queda mucho ahí trabajar, sobre todo a veces decimos, no, es solamente es para el profesor de tesis, no. Al contrario, el docente que enseña asistencial tiene que saber, tiene que conocer enfermería basada en evidencia. ¿Ya? Porque eso te va a ser de utilidad, porque eso te va a permitir realmente decirle al paciente, perdón, al estudiante por qué vas a hacer el cambio a los cuantos días de un catéter, ¿correcto? ¿Qué dice la enfermería basada en evidencia? Antes decía estrictamente sí cada 3 días. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Correcto? Es importante poder tener esta práctica de lectura y fomentar la práctica de lectura para qué cosa nos da como resultado el pensamiento crítico. Que el estudiante juzgue algo que se le está este, digamos, imponiendo, es bueno. ¿Y por qué tengo que hacer esto? A ver, vamos a ver qué dice la literatura. ¿Correcto? Eso es lo que queremos lograr. No queremos robots, no queremos, recuerden que a diferencia de lo profesional, nosotros no somos, digamos, vamos a repetir acciones porque sí. Nosotros deberíamos tener la capacidad de ser críticos y decir, ¿y por qué se hace así? ¿Y por qué no se hace de otra manera? ¿Qué dice la evidencia? Entonces, es importante leer la evidencia e incluso crear evidencia. Por lo menos, si de repente no nos gusta la investigación, por lo menos leerla. ¿Ya? Porque a veces creemos, no, es que hacer investigación es hacerla. No, también es usarla. Puedes, a veces no nos gusta, a algunos no nos gusta lo que es la investigación, no nos gusta hacerla, correcto, nos parece tediosa, nos parece, con las gusta algunos lo hacen para lo que es la tesis, ¿no? Ok, perfecto, no te gusta hacerla, pero sí tienes que utilizarla, sí tiene que basarse en lo que tú le muestres, le enseñes a los estudiantes, tiene que ser basado en ciencia, ¿correcto? Si no, pues hablaríamos de otro rubro de formación ya no profesional, ¿correcto? Bien, cultura investigativa es justamente eso. Nos va a permitir desarrollar un pensamiento crítico, mejorar la toma de decisiones clínicas, mayor compromiso con la práctica basada en evidencia. Tenemos que fomentar la enfermería basada en evidencia. No es un término creado por mí, es un término que tiene años. Obviamente el primero fue la medicina basada en evidencia, que nace a través de Cochrane, pero luego ya viene también lo que es la enfermería basada en evidencia. Bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Me van comentando en el chat. Recuerden que pueden intervenir, pueden hacer aportes, opiniones, experiencias también como para poder discutirlo, ¿ya? Cultura investigativa, yo les decía, justamente es intentar, básicamente, cerrar la brecha entre la teoría y la práctica.
necesitamos fortalecer el rol de enfermería. Ya hoy estamos en ese contexto en el cual, por ejemplo, toda una discusión acerca de qué diagnosticamos, no diagnosticamos, cuál es nuestro objeto de cuidado, ¿no? Sujeto lo tenemos claro, familia, persona y comunidad, pero se nos ha olvidado que nuestro objeto de cuidado no es curar, sino es cuidar. Entonces, tenemos diagnósticos de enfermería, sí, que responden en evaluar a un paciente conforme a sus, ¿qué cosa? A sus, ¿qué es lo que vemos con nuestros pacientes, con nuestros usuarios? Conforme a los diagnósticos de enfermería están centrados en ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestro foco de atención? Respuestas humanas, ¿no? Respuestas humanas que se ven de un sentido holístico, ¿no? Entonces, no tener claro eso, no tener que nuestros diagnósticos se basan en respuestas humanas, que tienen esta mirada holística, multidimensional del ser humano, y que eso existen con codificación correspondiente según Nanda Nick, pues entonces es preocupante, ¿no? Entonces, es importante cerrar brechas entre teoría y práctica, ¿no? Tener claro que nuestro rol es científico, nuestro rol como profesional es científico, ¿correcto? Está basado en ciencia, ¿no? ¿Cuál es la forma de integrar esta a una cultura investigativa? Proyectos de mejora continua de la calidad, investigación aplicada. Esa investigación aplicada, ya no investigación solamente teoría que tanto la explotamos y la repetimos incluso, ¿no? Estudios de seguridad del paciente, evaluación de intervenciones de enfermería. ¿Cuántas cosas hay por hacer realmente en estos servicios de salud? Investigación, acción participativa, ¿correcto? Ya es importante dar ese salto, ya no con los conocimientos, prácticas, no, irnos más allá. Podemos implementar investigación desde una jefatura de enfermería, ¿correcto? Si somos jefes de un servicio de X, también podemos integrar la investigación, ¿correcto? Es la forma de integrar justamente la investigación a nuestra práctica clínica. Podemos hacer experimentos, de repente alguna forma de colocación no funciona mejor que otra. De repente alguna técnica a nivel del procedimiento también funciona mejor que la que actualmente estamos haciendo. Entonces, es importante que quede plasmado justamente estas diferencias significativas que hemos encontrado en el cuidado del paciente, en la recuperación, en la mejora del paciente, porque si no, básicamente estamos dejando para que cualquier otra persona llegue e incluso se haga dueño de esa práctica que nos hemos desarrollado nosotros, pero por no saber justamente poder plasmarlo en un estudio, no termina siendo básicamente adueñándose por otra persona, ¿no? Y nosotros a veces en enfermería pues somos bastante creativos, ¿no? Para poder resolver cosas, incluso dispositivos médicos, ¿no? Dispositivos a veces que no hay, lo buscamos la forma de integrarlos, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora otro punto importante. Ya hacemos investigación y ahí también hacemos todos mea culpa, pero poco se nos habla de la importancia que es la publicación, ¿no? Ahora, vamos a enfrentarnos a esta realidad de que como docentes tenemos, una vez que ingresamos al mundo de la docencia, hay mucha competencia. ¿En términos de qué? Ahora, todos los docentes queremos ser Renacic, ¿no? Todos los que queremos ser Renacic. ¿No? En mi caso ya he dado un saltito, por fin el año pasado ya logré este capítulo del libro. En realidad, a mí lo que me falta es tiempo. Y bueno, tenía un contexto familiar que no me ha permitido poder concretar algunos. Espero este año culminar con las dos investigaciones que tengo. Entonces, y poder obviamente lograr la publicación correspondiente, porque en realidad la mayoría de los docentes les es de interés ser RENACIC, ¿no? Hay un reconocimiento a nivel de CONCITED para los docentes que son RENACIC, docentes investigadores. Entonces, además de eso, que es una forma de fomentarlo, porque las universidades están teniendo más en consideración que seas un docente, correcto, pero también RENACIC. Y otro aspecto importante es porque en realidad, ¿qué implica que tú publiques? La publicación científica permite compartir lo que tú has encontrado, visibilizar el aporte de enfermería, contribuir a la toma de decisiones de salud y fortalecer la disciplina como ciencia.
Es importante entender que existen medios de difusión como revistas indexadas, idealmente para que sea válido para lo que es RENACIC, por ejemplo, tienen que ser revistas indexadas. Congresos, jornadas científicas, lo mínimamente es que basar en nuestra tesis en nuestro repositorio institucional, ¿no? Mínimamente. Pues, la idea es que alguien pueda googlear de repente hacer una búsqueda simple en Google de un autor y salga, por ejemplo, tu investigación, ¿correcto? Es más, yo recuerdo que, por ejemplo, la forma en que me enteré que ya había salido publicado mi capítulo del libro fue literal googleando. Porque justamente por un contexto de mi hijo me dice, mamá, ¿cómo se llama? Bueno, me estaba comentando de que él estaba hablando con otra mamita cerca de mí, ¿no? Entonces, si me dice, y te estaba buscando y vi que sales como autora de un libro. Y yo, ¿así? ¿De qué libro? Le digo, sí, digo, debe ser alguien con mi mismo nombre y apellido, ¿no? Y me dije, no, mamá, si eres tú. Y entonces yo me percato, porque lo que pasa es que la universidad, parece que, o sea, había tenido un contacto, esa publicación es del 2021. ¿Qué es lo que pasa? Es que por el contexto de COVID paró todo, pues, ¿no? Paró todo el tema hubieron muchos cambios y todo, y el hecho es que yo ya no revisaba un correo antiguo que yo tenía. Ya obviamente usted solamente la del trabajo, la verdad. Y un correo personal. Entonces, pero el otro ya no. Entonces la universidad había buscado contactarse con el correo antiguo. Y yo me llego a enterar por eso, porque mi niño básicamente googlea, ¿no? Busca mi nombre y se está haciéndole a la mamá de tal persona, acerca de ti, de todo lo que haces, y te estaba googleando. Y dije, ay, mamá, este incluso tiene un libro, un capítulo del libro publicado. Y yo, entonces dije, ¿dónde las has encontrado? Y me muestra, ¿no? Y dije, y entonces ahí es la forma en que me enteré. Entonces, eh, si nosotros, por ejemplo, nos percatamos, esa vez es una cuestión de tiempo, es una vez una cuestión de dedicación, porque sí, enmarca dedicación, enmarca el hecho, la espera también en la publicación no es algo inmediato, ¿no? Suelen demorarse meses en poder hay una revisión por pares, es decir, personas que no saben de quién es esa investigación, ¿correcto? No saben tu nombre, revisan. Evitas, obviamente, que sepan tu nombre para evitar cualquier conflicto de interés, por decirlo así, ¿no? Entonces, revisan, verifican que todo esté bien, que todo esté digamos, no haya ningún inconveniente en la investigación, le dan el visto bueno y obviamente sale publicado, ¿no? Algunos te mandan algunas correcciones y todo ello de repente de forma, no de fondo, no es decir, por ahí un tema de las editoriales, en mi caso, las editoriales modifican un poco la forma en que se redacta para darle más pulcritud, ¿no? Y nada más, pero el fondo de lo que tú has querido decir no cambia. Entonces, también es válido publicación de libros, mi caso de capítulo de libro, libros académicos, divulgación científica ética en entornos digitales, ¿correcto? Entonces, qué importante es justamente entender que el último esfuerzo de nuestra tesis debe centrarse en la publicación. De esta manera, como dice, logramos básicamente la difusión, logramos poder visibilizar a enfermería, ¿no? Y poder también, en este caso, tener un escalón más como docentes, ¿no? Porque también hay como una recompensa, digamos, de ese esfuerzo bidireccional, ¿no? Por una parte, visibilizar enfermería, por una parte, publicar realmente lo que has encontrado, tus hallazgos, y por otra parte, también el reconocimiento por parte de RENACIC, y de esta manera más operativa, mucho más, digamos, práctica, ya vas evidenciando, vas dejando un precedente para los estudiantes, ¿no? De realmente entender cuán importante es culminar una investigación con una publicación, ¿correcto? Bien, hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? En el chat nos vamos a dar un tiempo, si no hay preguntas, también lo pueden realizar ahorita, pero si no, vamos a centrarnos en responder la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Vamos a dar eso sí unos 5 minutos, ¿no? Porque eso sí, ¿qué es lo que se llevan el día de hoy como aprendizaje en este curso? Ya cerrando con este bloque de investigación.
Bien, en el chat colocamos ya para finalizar, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver, los leo en el chat. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué cosas más se nos ha quedado? Palabras claves, frases, de repente incluso mencionar qué es lo que más se nos digamos, qué tema de repente más se nos ha parecido interesante. Ahora, otra cosa que me olvidé mencionar, en esa parte de, como ustedes van algunos, creo que la mayoría dijo que todavía no tenía esta experiencia, pero les interesa obviamente la docencia. Lo bueno es que las universidades mismas te van a ir fomentando, te van a buscar, digamos, que tú te conviertas en un docente investigador, ¿no? Eso es lo bueno. No es que digamos, vas a hacerlo solo. Obviamente hay universidades que tienen incluso mucho más este apego por realmente fomentar que tú como docente vuelvas un investigador, es cierto, pero también existen em, digamos, la mayoría al menos te dan un empuje. Algunas son mucho más insistentes, y te mueven hacia esa investigación. Otra forma también es, ojo, ser asesor de tesis, ¿correcto? También ser asesor de tesis te da un puntaje para lo que hacen así, ¿ya? Entonces, también es otra forma de poder tú familiarizarte mucho con la investigación. Bien, vamos a leer, vamos a terminar, mejor que terminen los 5 minutos y empezamos a leer, ¿no? Entonces, sí es importante finalmente tratar de ver todo este potencial, todo este panorama, no se angustien que en realidad pues toma tiempo, porque a veces, la verdad, toma tiempo porque a veces nos falta realmente dedicación y para centrarnos en investigación, investigación requiere sí tiempo. Entonces, justamente por ahí va uno de los inconvenientes. A veces el hecho de no haber tenido una formación muy amigable con investigación, estamos como divorciados con la investigación y ahora que somos docentes nos toca amistarnos, entonces reconciliarnos, entonces a veces es difícil, ¿no? En mi caso considero que siempre, la verdad, incluso la maestría perdón, de epidemiología nació porque mi interés, porque ¿por qué seleccioné Chile, no? Porque la currícula que yo vi tenía lo que es bioestadística. Entonces, para mí, yo quería seguir conociendo lo que era, y en ese tiempo, SPSS. Me gustó mucho investigación, hice yo propiamente mi análisis estadístico, aprendí en bioestadística, o sea, aprendí a utilizar SPSS. En ese tiempo creo que eran full videos o lecturas, ¿no? Pero aprendí. Terminé siendo toda mi clase, todo lo que es básicamente SPSS, cómo hacer su tesis. Entonces, de ahí nació, ¿no? Yo creo que nunca he tenido eso de que sí he visto que la mayoría de mis estudiantes tienen como un divorcio con la investigación. Y ahora que somos docentes nos cuesta, ¿no? Reconciliarnos. Pero, en mi caso no hubo eso, en mi caso lo que falta es tiempo, porque tengo varias cositas, proyectos que estoy y la verdad me falta tiempo. Pero ahora estoy tratando incluso en el mismo trabajo, incorporar con otros profesionales, incorporar la investigación, tener una cultura investigativa, ¿no? Ya tenemos ahorita, somos dos profesionales que tenemos ya publicado cosas y eso es algo bueno. Vamos por una segunda publicación, ojalá, esperemos este año, pero es importante hacer un diagnóstico personal, cómo estamos, cómo vamos, cuál es nuestra barrera que nos falta saltar, ¿no? El tiempo, en mi caso, por ejemplo, es el tiempo, en otros es que en realidad conceptualmente todavía no manejo algunas cosas, entonces, si no las manejo, es importante reforzarlas. Libro básico, libro básico para investigación. ¿Cuál es el libro básico para investigación? A ver, todos seguro que lo recordamos. ¿Con qué libro nos enseñaron en investigación en la universidad? ¿Mm? ¿Qué libro? Sampieri, ¿no? El libro es de Hernández Sampieri, ¿no?
el libro de Sampieri, libro básico para investigación, ¿correcto? Después de eso también puedes utilizar artículos científicos, ¿no? Que hablen sobre investigación cuantitativa, sobre todo, que es la que más van a fomentar que ustedes como docente enseñen. Más que lo cualitativo, como le digo, es mucho para posgrado, es más para ciencias sociales, ¿no? No estoy de acuerdo con que solo sea para eso, realmente considero que hay mucho potencial en lo cualitativo, pero bueno, acá en Perú al menos es así. Entonces, cuantitativo, que manejamos bien lo cuantitativo, estamos ya a un check. Ya mínimamente, por eso les decía, mínimamente tratar de familiarizarse. Si me falta conceptos, reforzar los conceptos. Cada universidad tiene su guía de aplicación de investigación cuantitativa, ¿correcto? Cada universidad tiene parámetros. Por ejemplo, cuántas letras tiene que tener el título, cómo se redacta un objetivo, ¿correcto? Todo eso es lo que yo les he mencionado en la clase anterior, por ejemplo, es en base a lo que la mayoría de universidades toma, pero hay que leer bien porque nos dice cuántas hojas tiene que tener el planteamiento del problema. ¿No? Y uno como asesor tiene que revisar. También soy asesora de investigación en la universidad donde trabajo y, por ejemplo, tenemos que revisar, tenemos que ver que tenga el formato Vancouver, incluso las tablas tienen un formato, no cualquier tabla de colores me pone, no, 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 no es así, ¿no? Tiene un formato. Entonces, es importante leer sí o sí la guía metodológica de investigación cuantitativa. Te dicen ahí los parámetros según tu universidad, ¿no? ¿Cuántos antecedentes nacionales tiene que tener, por ejemplo, una investigación para pregrado? Para maestría cambia, ¿correcto? Para doctorado es más todavía. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo cuando recién entré, les voy a mostrar rapidito, yo cuando recién entré, por ejemplo, este, lo que hice, y me fue bastante más práctico, es realizar un resumen, ¿no? Miren acá, por ejemplo, por no sé, acá de salir la fecha, uno antiguo. Ay, no sé, ¿por qué? Ya, 2023, por ejemplo, ¿no? Miren, el problema, que hice acá mi resumen, ¿no? Como esto es según una universidad, ¿no? ¿Qué cosa tiene que tener el título? Variable, conector, variable 2, ¿no? Planteamiento del problema, situación, problema general específico, mundial a lo local, 2 páginas, 10 referencias de los últimos 5 años. Esto de acá lo hice en base a la universidad. La universidad te da parámetros, cómo se redactan los objetivos, ¿no? Entonces, igual el marco teórico, ¿no? Que tiene los antecedentes de investigación, la antigüedad tiene que ser menor a 5 años, ¿no? Por ejemplo, bases teóricas, mínimo 3 hojas. Formulación de hipótesis, ¿no? Cada objetivo tiene que tener su hipótesis, ¿no? Contrastable. ¿Qué es la hipótesis nula, la hipótesis alterna? Metodología. ¿Qué significa? ¿No? Esto sí también la mayoría obviamente coincide, es lo mismo lo que encontramos en la teoría. Métodos, ¿qué métodos hay? Para una tesis hay método inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, histórico, comparativo. Enfoque sí es lo mismo, cuantitativo y cualitativo. Tiempo de investigación, diseño, ¿no? Nivel o alcance, ¿no? Población muestra. Esto de acá es el resumen de lo que va a ser. Y esto cuando yo hacía mis asesorías ya lo tenía claro. ¿No? ¿Cuántas hojas tiene que tener? Y si quería consultar, ponía acá página 35, 36, ya sé, me voy a mi fuente, que es mi guía metodológica, y ya, ahí veo también, ¿no? Porque a veces el estudiante cuando redacta, confunde técnica con instrumento, ya aquí está la figura de la técnica en instrumento. Y así iba haciendo yo mis resúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en primera instancia, para todos los dos, esto no es que nacemos sabiendo todo esto. A mí solo me gustó la investigación, pero cada universidad, la forma en que me han enseñado a mí, hay cositas particulares que tiene la forma específica cada universidad de redactar. Y cuando nos toca ser asesores, tenemos que manejar esto, sí o sí. Entonces nos toca hacer un resumen, algo práctico, una guía de consulta que tú siempre puedas tener a la mano. Por ejemplo, yo utilizo OneDrive, hoy hay más cosas. El OneDrive, tengo todos mis apuntes de diferentes cosas, la tengo acá. Entonces, de esa manera, donde yo vaya, tengo mis notas,
¿correcto? Mis notas y yo tengo también, por ejemplo, estoy en otra computadora en mi laptop, también accedo a mis notas y si ahí tengo que revisar las cosas de el proyecto de tesis de mi asesorado, ahí lo puedo realizar porque agarro y cotejo acá, a ver, cumple con esto y le digo, ¿no? Mira, en objetivos no estás considerando espacio, estás considerando espacio, perdón, no se debe considerar lo que es espacio, solamente redacta los cinco sin colocar el lugar, ¿no? Por ejemplo, ahí le voy corrigiendo. Todo esto me voy porque ya tengo el apunte. Al inicio, esto lo hice en el 2023, ¿no? Al inicio, por ejemplo, es necesario que tú mismo refuerces conceptualmente las cosas particulares de cada universidad. Ya luego lo vas a obviamente manejar, luego te vas a percatar que otras universidades también tienen algo similar, pero tienen ciertas variaciones. Pero es algo que tú vas a ir manejando con la experiencia, también cuántas veces más asesores dictes los cursos. Dictar cursos te hace experto, porque no hay nada mejor que cuando tú, por ejemplo, una técnica incluso de aprender algo, es que tú pienses que se lo vas a que tú eres el docente, ¿no? Si tú quieres aprender sobre, por ejemplo, Nanda Nick Knock, te toca, ya leíste todo, subrayaste, ahora explícalo, como si fueras docente. Entonces, uno aprende bastante siendo docente. ¿Por qué? Porque obviamente ya te vuelves experto en un tema, porque lo has visto una vez, has enseñado dos veces, tres veces. Ahora cada vez mejoras tus presentaciones, le aumentas información nueva, ¿no? Vas a un congreso, a un curso y le agregas esa información y te vas volviendo experto, ¿no? Eso. Muy bien. Vamos a leer acerca de lo que han mencionado, acerca de lo que han aprendido y con eso estaríamos cerrando. Bien, se aprendió sobre investigación según nivel de enfoque, la importancia de realizar investigaciones, tipos y diseños de investigación, buscadores de referencia bibliográfica, la importancia de las publicaciones. Aprendieron que falta algunas cositas para conocer sobre investigación y hoy aprendieron mucho. Qué bueno, qué bonitos comentarios, ¿no? Hacer un caso clínico aplicando, muy bien, tipo de investigación, importancia, aplicarlo en enfermería, cómo podemos hacer investigación, importancia en hacer publicaciones, tipos de investigación, ¿no? ¿Qué se necesita para ser docente asesor? Ah, ya, en realidad depende, ¿no? Cada universidad, por ejemplo, hay universidades que te dicen que tienes que llevar un curso ahí mismo, gratuito, ¿ah? Gratuito. Entonces, solamente tienes que llevar como una formación en la cual te van a justamente enseñar lo que yo les decía, ¿no? Cómo se realiza, cuántas hojas tienes que realizar. O sea, te enseñan la metodología de la universidad, qué cosa tienes que evaluar como asesor. Te van a capacitar. Y una vez que apruebas, ya puedes ser asesor, ¿no? Entonces, y te van a empezar a dar la asesoría. La asesoría que corresponde, te dan un tiempo también para que tú cumplas el producto. Hay que estar atrás del estudiante para que lo haga en ese tiempo. Si no lo cumple, ya obviamente lo que va a pasar es que tiene que volver a pagar el estudiante para terminar ese proyecto. Hasta que se apruebe el comité de ética, que es lo crucial, y luego viene la ejecución, ¿correcto? Y de la ejecución ya el análisis de los resultados y la presentación de la tesis final, ¿no? Hasta la sustentación, ¿no? Entonces, eso básicamente. Pero es eso, la universidad misma te va dando esto, te va captando, ¿no? Fomenta cursos y si tú los apruebas, obviamente los cursos son gratuitos, en su mayoría, eso es lo bonito de la docencia, a mí me gustó mucho, que en realidad te dan muchos cursos y para ellos son obligatorios, pero la verdad es que yo disfruto mucho de ellos, ¿no? Entonces, para ellos, si son obligatorios, tantas horas de formación? Los primeros que yo elijo son los que tienen que ver con investigación, por ejemplo, y bioestadística, ética, que me gusta mucho. Muy bien, fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones basadas en evidencia. Excelente, muy bien. Entonces, con esto estamos culminando. Ha sido un placer poder acompañarlos en este otro módulo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Mis mejores éxitos para cada uno de ustedes. Bienvenidos porque estoy segura que muy pronto también vamos a encontrarnos ya en un ámbito de repente en el cual, en un ámbito académico como docentes también, ¿no? Que eso estoy segura es la meta o la idea que todos tienen y justo por ello se encuentran formándose en diplomados sobre docencia. Muy bien. Un placer poder conocerlos. Nos vemos hasta una siguiente ocasión. Gracias.